Bueno, miren, hoy vamos a terminar con esta serie que di en llamar el flagelo del racismo. Y voy a invitarles a que vayan al libro de Daniel. Es un libro un poco raro para escoger, ¿no es cierto?, con el fin de cerrar toda la serie, pero vamos a ver lo que se nos dice aquí y cuál es la aplicación que le hago al texto para, en fin, cerrar toda esta serie que nos da una perspectiva bíblica acerca de lo que es el ser humano y el desastre que se hizo con la categorización de los seres creados por Dios en términos de raza. Un concepto que es una construcción social que nada tiene que ver con la forma en que las Escrituras describen al ser humano y cómo Dios lo diseñó y plasmó en cada ser humano la imagen y semejanza del Creador. Vamos a mirar estos versículos. Fíjense, en el capítulo 1 voy a leer verso 4, verso 6, verso 8 y verso 17 para no estar leyendo todo el capítulo. Después en casa los invito a que lo hagan eso. Pero dice en el versículo 4, o tal vez vamos al versículo 3, dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Verso 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Verso 8, y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Verso 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Señor, gracias por haber preservado esta historia fascinante de jóvenes, hombres que en aquel entonces fueron fieles a Dios hasta las últimas consecuencias. Nosotros hoy, la Iglesia de Cristo, podamos imitar ese ejemplo de consagración y fidelidad a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un corazón determinado. El flagelo del racismo. ¿Por qué les digo flagelo? ¿Por qué titulé la serie de esa forma? Bueno, porque ha sido el racismo un suceso que ha tenido efectos altamente nocivos para la sociedad humana. Inclusive en la discusión acerca de lo que es el racismo y quiénes los han padecido, incluso al presente está dividiendo a la gente. Yo creo que tenemos que sentarnos a hablar de esto. No solamente la Iglesia y no solamente nuestra comunidad latinoamericana, sino todo el mundo. El problema es que cuando nos sentamos a discutir, en lugar de primero estudiar la historia y luego buscar soluciones,
Lo que estamos haciendo es perpetuando la competición de valores y principios entre los seres humanos. Y lo hacemos, esa competencia, tirándonos piedras ideológicas. Asumimos bandos, tenemos nuestras propias recalcitrantes opiniones, no tenemos lugar para escuchar a la otra persona y continuamos en este debate que no tiene solución. Lo que hace es dividir cada vez más a la población, no solamente de este país o de este continente, sino al mundo entero. Y esta es una discusión que hoy está dividiendo también a la Iglesia, el tema del racismo. Definitivamente, cuando miramos la discriminación racial y el trato que se han dado las personas, es un problema que ha creado el hombre mismo. De ninguna manera acepto que alguien venga y diga que este es un problema que ha fomentado la Santa Escritura, la palabra de Dios. Aunque hay exponentes que argumentan que gran parte del problema o la responsabilidad cae en la Biblia, que es promotora hasta cierto punto del racismo y también el tema de la esclavitud, cosa que eso habla honestamente del enorme grado de ignorancia que tienen algunas personas cuando abordan el tema de lo que son las Escrituras o lo que hoy llamamos la Biblia. El racismo lo fomenta una serie de factores, algunos de los cuales estuvimos enumerando a través de las semanas. Yo les invito a que vayan otra vez al canal y revisen lo que hemos estado exponiendo. ¿Y cuál es el origen de la estratificación racial en la sociedad? Que no es algo nuevo tampoco. Esto lleva prácticamente el tema del etnicismo y las diferencias raciales, la esclavitud y todos estos problemas que encaramos son algo que comenzó allá en los principios de la civilización humana, cuando el hombre, después de haber caído de la obediencia que le debía a Dios, construyó una sociedad y un mundo completamente distorsionado. Los sentimientos racistas no son inspirados por las Sagradas Escrituras. Son sentimientos que nacen o son inspirados en el corazón de un hombre que se aleja o le da la espalda a Dios. Y la cosa es que cada vez que nos alejamos más y más de Dios, nos vamos sumergiendo en un mundo de tinieblas, penumbras espesas, oscuridad, que no nos permite ver con claridad la realidad. Y entonces comenzamos a presentar nuestras propias interpretaciones que distan, pero lejos, muy lejos, de lo que Dios ha establecido en su designio sabio e infinito. Así que un mundo falso que hemos construido nos llevó a un mundo de competencias, un mundo de discriminación, de desprecio por la otra persona que está al lado nuestro, de lucha por el poder. Yo no me canso de hablar y soy muy crítico de las ideologías políticas. Y no estoy diciendo con esto que no es necesario hacer política en un mundo muy político, pero lamentablemente hemos llegado a un estado deplorable de hacer política y en donde los que supuestamente deben representarnos en los foros públicos como sociedad son una partida de sinvergüenzas que lo único que hacen o se postulan es para servirse a sí mismos y abrazar el poder, y con el poder hacer lo que se les da la real gana, como sucedía en los días de Daniel con el gobierno de este personaje funesto que era Nabucodonosor. No era un buen hombre, era un gran hombre, pero no un buen hombre. Hemos construido una sociedad, y hablo en términos generales, no la Iglesia, sino el ser humano. Hemos construido un mundo y un sistema de valores que compite, que desune, que fractura. Nosotros marginamos y además corrompemos a la sociedad. Somos nosotros los seres humanos los que corrompemos
la sociedad. La sociedad no se corrompe por inercia o porque sí no más. Es un fenómeno producido por la suma de individuos que están afectados por el pecado. Ya hemos hablado de la corrupción inherente en el ser humano y cómo esa corrupción es la causa de todos los males que afectan a la sociedad. El problema es que estamos mirando hoy los síntomas en lugar de mirar cuál es la raíz de la enfermedad de este mundo y de esta sociedad. Y no nos olvidemos que cuando venimos a los pies de Cristo, muchas veces hay cierto grupo de personas que traen la mochila de todas esas enfermedades adentro de la iglesia. Y eso comienza a fermentar si no se trata debidamente y mucho menos si no nos hundimos en la orientación que nos da la palabra de Dios en cómo enfocar estos serios problemas que afectan a la raza humana. El libro de Daniel es un libro muy interesante, tiene mucho de práctico que se puede analizar y se puede aplicar a la problemática de hoy. Pero el problema con el libro de Daniel es que lo hemos encarado mal. Quiero que me escuche bien lo que voy a decir y que no se malentienda. Hemos encarado mal, no digo todo el cristianismo, pero a menudo noto que el enfoque que hacemos del libro de Daniel es incorrecto. Estamos errando el blanco en cuanto al propósito que tiene la inspiración al haber preservado esta historia para que nosotros la estudiemos y a fin de cuentas podamos sacar lecciones valiosas para nosotros. La mayoría de las veces que se trata el libro de Daniel, inclusive los comentarios, materiales de escuela dominical, no quiero sonar crítico, vaya a saber qué acá, ¿no? Pero noto que cuando trabajamos con el libro de Daniel, es Daniel el personaje central del estudio. Miramos a Daniel ahí en el foso de los leones, a veces los libros de los chicos encontramos leones ahí con unos dientes terribles queriéndose comer a Daniel y Daniel flotando en el aire. O tirado en el piso, pero sin que los leones se lo devoren. Las predicaciones giran en torno a la valentía de Daniel. Es el personaje central de todo el libro. El enfoque que le damos es Daniel y hablamos de Daniel, imitamos el valor de Daniel y todo el centro de atención es Daniel, tal es así que incluso el título en la producción de la Biblia es Daniel. Luego tenemos aquellos personajes que son un poco más secundarios y son los compañeros de Daniel. ¿Cuánto se habla de los compañeros de Daniel? Nada. Lo único que sabemos eso de lo que se habla de los compañeros de Daniel es que una vez los tiraron al horno, no se quemaron y listo. Y les damos un aplauso a estos muchachos porque fueron fieles, no quisieron doblar las rodillas a la idolatría en Babilonia. El rey perdió la chaveta, los tiró al horno para quemarlos vivos y no pasó nada. Y eso es lo único que recordamos. Después, si usted pregunta qué pueden decir de los chicos estos, nadie dice nada, no se habla nada. Así que tenemos el enfoque en Daniel y luego nos movemos un poquito allí en un plano un poquito más secundario los jóvenes o compañeros de él. Atrás de todo esto tenemos al villano de la película y es Nabucodonosor. Este es el hombre malvado, el hombre que fue el promotor de este intento de terminar con estos jóvenes extranjeros porque no se afiliaban o no asimilaban las creencias, costumbres y principios de Babilonia, de esta sociedad donde habían sido llevados. Y más allá, a lo lejos, tenemos imágenes turbias de otros personajes que aparecen que no le damos ni 5 de la hora cuando estudiamos a Daniel. Hay otros reyes en el libro, pero todavía seguimos mirando a Daniel y los otros personajes no nos interesan para nada. A veces ni sabemos los nombres, así que son personajes oscuros que no queremos analizar o qué podemos sacar de ellos. Así que usualmente lo que hacemos es recordar, cuando leemos el libro y lo estudiamos y a veces lo enseñamos, recordamos la valentía y la consagración o dedicación de Daniel y, por supuesto, las profecías, ¿no?, de este libro. Hay libros que se dedican a estudiar desde el punto escatológico de lo porvenir que profetizó Daniel, mal dicho porque es Dios el que profetiza a través de Daniel, es Dios el que da la profecía a través de su siervo, pero vamos a decir por ahora las profecías de Daniel y eso es lo que se estudia y lo que tal vez recordamos más.
Sin embargo, hermano querido, el libro de Daniel no se trata de Daniel. No se trata de los amigos de Daniel, mucho menos de Nabucodonosor, y ni hablar de los otros personajes. El libro de Daniel se trata de mostrarnos la potestad, la preservación, la misericordia del Dios de Daniel. El libro no es el libro de Daniel, es el libro del Dios de Daniel. Enfocamos mal, y esto sucede, oigan, lo que estoy diciendo ahora no solamente tiene que ver con el libro de Daniel, sino que prácticamente con todos los libros o la mayoría de los libros de la Biblia. En lugar de enfocarnos en Dios o el Dios de estos personajes, muchas veces nos centramos en los personajes mismos. No estoy diciendo que es un error garrafal de orden teológico, no, es un problema hermenéutico, es un problema de interpretación. Perdemos de vista a Dios cuando nos acercamos a las Escrituras e intentamos muchas veces imitar a los personajes en lugar de la calidad de la gracia y la majestad de nuestro Dios. Miren, rápidamente voy a leer algunos versículos para que vean, porque la tesis hay que probarla, no es asunto de decir algo sin las evidencias bíblicas. Pero estuve buscando algunos versículos, puedo leer varios y prácticamente todo el libro, pero para que se den cuenta a dónde apunta el libro de Daniel, y van a ver que no apunta a Daniel, sino al Dios de Daniel. Capítulo 1, verso 17, dice, Dios, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias a estos muchachos. Dios, el enfoque no está en Daniel y lo que sabía Daniel, no muchachos, sino el Dios que le otorgó el conocimiento y la ciencia. Capítulo 2, verso 21, ese Dios que introduce en el capítulo 1, verso 17, dice, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Para mí es una declaración extraordinaria cuando se trata de ir a los comicios. Cuando vamos a votar y tal vez sube alguien que no nos gustó, o alguien que nos gustó, yo qué sé, pero detrás del telón está Dios poniendo y deponiendo a las personas que van a gobernar. Esto lógicamente abre una caja de Pandora en cuanto, ¿qué pasa con los criminales y sinvergüenzas que han gobernado el mundo? Nabucodonosor otra vez no es una buena mandarina en el cajón. Este fue un hombre corrupto y que usó la violencia para apoderarse por el abuso del poder de las naciones alrededor y entre ellos a los de Judá. Capítulo 2, verso 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él, es decir, Dios, permanecerá para siempre. Corro un poquito, 4:17, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Qué me cuentan ustedes? No Daniel, aunque fue un grande en esta etapa histórica, él escaló en el gobierno, pero dice, es el Altísimo, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Verso 25, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Esto tiene que ver, para darles contexto, de lo que Dios decía a través de Daniel a Nabucodonosor, que se creía que era el señor de la tierra y que estaba allí por su mano, su poder y su pericia militar. Verso 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarás sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En este caso, Dios va a humillar o a disciplinar, le está dando información al rey que va a ser humillado y va a perder la cabeza. La verdad la perdió, quedó loco como por 7 años, hasta que este hombre
nos dice el capítulo 3, 25, 21, fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Una cosa extraordinaria. Y estoy otra vez haciendo una brevedad de todo lo que dice el libro, y cómo Nabucodonosor inclusive llegó a un momento dado, Nabucodonosor debo decir, de que, bueno, la gente respetara y honrara a este Dios de Daniel. Me llama la atención que nunca dijo, ahora mi Dios. Esto es un tema que no lo voy a entrar en polémica porque me va a sacar del punto, pero nunca encuentro a Nabucodonosor, aunque dio gloria al Dios de Daniel, dijo en todo momento, el Dios de Daniel. Nunca no encuentro a Nabucodonosor adoptando a ese Dios como su Dios, una cosa que llama la atención. Es un tema para debatir eso. Vale decir que entonces lo que vemos cuando leemos el libro es que se destaca de Dios su sabiduría y la fuente misma de todo saber. En lo espiritual, por supuesto. Capítulo 2, verso 20 y verso 21, voy a dar los versículos nomás, después léanlo en casa. 2 es el protector y redentor de los que le sirven. Capítulo 3, verso 28, capítulo 6, verso 22, otra vez disculpen que corro, pero quiero avanzar. Por ejemplo, tenemos que presenta a Dios como soberano y un Dios trascendente. Capítulo 2, verso 20, capítulo 4, verso 3, capítulo 6, verso 26, capítulo 7, verso 14, verso 27, y también que Dios es justo y soberano. Es algo central en el libro. Capítulo 4, verso 37, capítulo 9, verso 14. Entonces, este libro en realidad está enfocado en Dios en comparación a los falsos dioses que había adoptado o construido esta nación pagana que conocemos como Babilonia y todas las creencias que giraban en torno al culto babilónico. Este es nuestro Dios. Este es tu Dios. No es solamente el Dios de Daniel, es nuestro Dios. Y la Biblia lo que quiere es mostrarnos a ese Dios, quiere revelarte a tu Dios, no a Daniel, sino el Dios de Daniel, que ahora es tu Dios por causa de Jesucristo. Este magnífico Dios que se describe en las Escrituras, dice en el capítulo 1, verso 17, que a estos 4 muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. O sea que Daniel lo que tuvo fue una comprensión muy clara y que a veces veo que hoy creo que la misma iglesia no tiene comprensión clara de este Dios. Hablamos de Dios, predicamos de Dios, le cantamos a Dios, pero la comprensión teológica de ese Dios es escueta, es escasa. Si nosotros tuviésemos que hacer una especie de survey o preguntarle a las personas, a ver, tratar de sacar información de qué es lo que nos pueden decir acerca de Dios, la información va a ser bastante limitada. Y la razón es porque conocemos algo acerca de Dios, pero no tenemos una comprensión clara de este Dios. Y otra vez, la evidencia de eso es que cuando entramos a leer los libros de la Biblia, en este caso el libro de Daniel, nos concentramos y nos enfocamos en el hombre del libro y no en el Dios de ese libro. Miramos a Daniel y sus compañeros en lugar de el Dios de estas personas, que es el propósito final del libro de Daniel. Es no darnos una narración de individuos que vivieron hace tanto tiempo atrás, sino de cómo Dios se exaltó y se glorificó en la vida de estas personas, del pueblo que estaba en el exilio, y como hoy por preservación Dios nos quiere animar a nosotros, pueblo cristiano, para que confiemos como estos hombres en ese bendito y glorioso Dios que se manifestó ahora a través de su Hijo Jesucristo.
Así que él tuvo un entendimiento, se interiorizó de una manera magnífica, un poco como sucedía con el mismo escritor de los Salmos. David era un hombre que tenía una comprensión profunda, reflexionaba en ese Dios, gastaba horas meditando en la palabra de Dios para conocer a su Dios. Y entonces este joven que entendía claramente quién es su Dios, nos dice que propuso por ende su corazón a serle fiel, a consagrar su vida hasta las últimas consecuencias. Estaba dispuesto a soportar lo que venga por convicción de lo que es este Dios, que ahora lo está guardando en tierra extraña. Por eso dice allí, propuso, en el versículo 8, no contaminarse con la propuesta de la sociedad. Los alimentos, la dieta tenía mucho que ver con el culto de los babilónicos. La mesa del rey primero era consagrada, ¿no es cierto?, a los dioses, o al dios principal, Marduk, y entonces traían luego la vianda y se la daban al rey. Había un conjunto de creencias detrás de todo eso, era una especie de ritual sagrado, y entonces era un privilegio enorme desde el punto de vista que estos extranjeros reciban la comida directamente de la mesa del rey. Imagínense que ustedes se van hoy a casa y vienen a tocarle el timbre o la puerta y venga un señor, ¿no?, con bandejas diciendo, esto viene de la cocina del primer ministro del Canadá. Entonces lo que él va a comer, usted lo va a comer. Y uno dice, pero a mí me vino a traer la comida del primer ministro del Canadá, ¿quién soy yo? Y le mandan entonces este cotejo de gente a comer una buena bandeja de comida y gratis. Bueno, esto era una cosa tremenda. Estoy exagerando un poco la cosa, pero era algo tremendo que tenía que ver con las costumbres y creencias de la nación. La historia de estos jóvenes es un ejemplo para nosotros en cuanto a lealtad que cada cristiano debe darle a su Señor y Salvador. Pero lealtad mostrada en un entorno pagano, una sociedad corrompida, que tiene sus creencias, su propia religión, el culto al yo, al ego que encontramos en la sociedad. ¿Y qué papel asumimos nosotros en medio de esa sociedad corrupta? ¿Qué postura asumimos? ¿Asimilamos los principios de la sociedad o nos mantenemos sin contaminarnos con las creencias y con la idiosincrasia del resto de la gente que está insertada dentro de esa misma sociedad? Los versículos 1 y 2, para hacer más o menos rápido un resumen de lo que tenemos acá, se nos relata, es la introducción del libro de Daniel y se habla del saqueo que llevó a cabo el imperio que crecía a toda velocidad, y cómo Nabucodonosor, aunque él no fue a pelear, mandó a su general, ¿no? Nabuzaradán se llamaba el señor ese. Y bueno, qué sé yo, agarraron todos los tesoros que había en el templo y se los llevaron a Babilonia y pusieron toda esa plata, todo ese material que se había consagrado a Dios en el templo de el dios principal de los babilónicos. Tenían varios, pero el dios central era Marduk. A ellos le llamaban Bel, a ese dios. Para explicarles rápido, más o menos, el dios se asumía de que era el creador de todo, una especie de imitación barata de nuestro Dios, que es el único Dios y creador de todos. Bueno, ellos decían que Marduk no, el Dios único, era el creador, era el jefe de todos los dioses, era el rey del panteón de la teología babilónica, y en fin, era un Dios que había que consagrarle absolutamente todo. En los versículos 3 al 4, noten que aparte, miren, fíjense en el verso 2 a todo esto que dice, a pesar de que, a ver, si lo hubiésemos agarrado a Babilonia, imagínense que podemos hacerle un reportaje, ¿no? Vamos con el micrófono y decimos, a ver, señor Nabucodonosor o Nabuzaradán, el general, ¿quién tuvo la iniciativa de esto? Mi rey. O Nabucodonosor diría yo. Pero ¿qué criterio utilizó para esto? Ninguno. Yo mismo.
Yo soy el Señor de la tierra, yo tengo el poder de mi ejército, la maquinaria militar, y yo pongo el pie y donde lo pongo lo declaro mío. Así que yo entré a Judá, lo sometí, noten que se menciona allí quién era el rey que estaba en ese momento, Joacim. Y bueno, yo acá puse la bandera y esto lo declaro mío. Y todas las pertenencias pasan a ser mías. Secuestro toda la nata del país, incluso la gente. Es decir, la inversión humana del país. No. Nabucodonosor puede pensar y decir lo que se le da la gana. Pero la Biblia dice que aunque los hombres estimen que fue así, sin embargo, el que permitió esto fue el Señor. Miren ustedes cómo desde el principio se nos dirige la vista a quien es el personaje central del libro de Daniel, y su potestad dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim. Así que Nabucodonosor no fue que con sus manos agarró a Joacim del cuello y a toda la gente, sino que fue Dios quien llevó a cabo este trabajo. Los versos 3 al 4 tenemos cómo se relata el traslado o reclutamiento, incluso más allá de eso, porque no se trata de reclutar, sino el intento de adoctrinar o concientizar a estos jóvenes, la nata de Judá, para hacerlos babilónicos, que piensen como un babilónico, que trabajen para Babilonia, que gasten toda su juventud y todos sus esfuerzos y conocimientos invirtiéndolos en Babilonia, no pensando en su etnia, en su Dios, en su cultura. No, Señor, todo estaba centrado en sacar a estos jóvenes y explotarlos hasta lo máximo. Así que dice el versículo 3 y verso 4 que, otra vez, el rey le dijo a un tal Aspenas, que era el jefe de los eunucos. Había un grupo de eunucos y había un jefe que trabajaban, y se les dio la tarea de traer de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, la gente importante, pero al mismo tiempo de ellos tenían que ser muchachos en quien no hubiese tacha alguna, es decir, de integridad moral, de buen parecer, tenían que tener pinta, no sé, ojos celestes, músculo. Hoy estaríamos mirando a toda qué sé yo, los galanes y los buenos actores que encontramos en Hollywood, todo esto es que las chicas se arrancan los pelos por correr atrás de ellos, no sé, qué sé yo. Bueno, ahí tenemos a toda esta gente, muchachos bien mozos, quién sabe a qué llamaban buen mozo en aquel entonces, ¿no? Las costumbres y las bellezas cambian con el tiempo. Yo no sé, no vale la pena especular en eso. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Gente de buena educación. Me refiero a educación académica. Universitarios, gente de calibre, ¿no? Por contemporizar los términos que aparecen allí. Dice, idóneos para estar en el palacio. Es decir, no solamente gente que a lo mejor tenga ganas, sino que realmente tengan la habilidad de discernir cómo manejar las cosas del palacio, del gobierno. Que sean futuros políticos, potencialmente gente que se van a remangar y van a manejar los asuntos de Estado. Y luego dice, y que se les enseñe, eso sí, ahora van a venir para acá y van a aprender las letras, es decir, todas las costumbres, enseñanzas, la filosofía, concientizarlos cómo piensan los babilónicos, inclusive la lengua, el idioma de los caldeos. Y bueno, notamos que en el verso 6, si pegamos el salto, dice, entre estos jóvenes, que se mencionan en los versos 3 y 4, allá fueron a parar Daniel, Ananías, Misael y Azarías, chicos bonitos, inteligentes, pintones y qué sé yo, todo lo que dice en el versículo 4. Ahí estaban estos muchachos. Eso es el detalle que se nos da. Sin embargo, cuidado, de todos estos jóvenes, que incluían a Daniel y sus compañeros, solamente estos jóvenes específicamente, no todos los que tenían las características sobresalientes que se enlistan en el verso 4, todos ellos entraron en el contingente, pero solamente Daniel y sus compañeros, dice allí, decidieron no contaminarse o ser influenciados en una forma
digamos, tóxica en contaminarse con la ración del rey y todo lo que esto implicaba. El resto, por lo que vemos en el contexto, parece que sí se adaptaron a las costumbres dietéticas y todo lo demás. De lo contrario, hubiese sumado a la lista que todos estos jóvenes, con Daniel y sus compañeros, decidieron no contaminarse. No todos se consagran a Dios. Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y de los pocos escogidos, todavía son pocos los que se consagran verdaderamente al Señor. Muchos fueron elegidos de Judá. La nación, el rey consideró, estos son la nata, con estos yo voy a sacar un beneficio. Y allá fueron. Pero solamente 4 decidieron no contaminarse. No puedo sacar una estadística de cuánta gente fue a parar allá y cuántos jóvenes había en este contingente, pero 4 solamente, yo pienso que son unos pocos, muy pocos, que fueron fieles hasta las últimas consecuencias. No todos se consagran totalmente a Dios. Es triste, ¿eh? Hoy en el cristianismo son pocos los que se consagran a rajatabla a lo que dice la Escritura, lo que Dios tiene que decirnos. Son pocos los que se consagran a trabajar a brazo partido en las cosas del Señor. Es más cómodo ser como los otros jóvenes, de adaptarnos y asimilar lo que el resto de la sociedad promueve. Llevando o trayendo esto a la realidad hoy, acerca de estos temas que hemos discutido, a veces tenemos la tendencia de utilizar el vocabulario y asumir las ideas y tendencias ideológicas de la sociedad donde estamos insertados. Pero cuando se trata de dar el paso adelante y decir, yo de aquí no me muevo, la Escritura me ha puesto en un lugar y no voy a comprometer mis convicciones, no me voy a contaminar con las viandas ideológicas que me presenta la sociedad para vivir más cómodo y tranquilo. No, Señor. Nos vendemos nuestras convicciones, nuestros principios. ¿Por qué? Porque mantenerlos tiene un costo, un sacrificio que tenemos que hacer, como hicieron estos jóvenes. Los pocos son los que se consagran hasta las últimas consecuencias. Verso 8 dice, se propuso en su corazón. Acá se nos habla de un corazón determinado. Proponerse en el corazón es una persona que está determinada. No importa lo que suceda, a ser fiel al Señor. Hermano, ¿está tu corazón determinado? No me tienen que responder a mí. Esto es un asunto entre nosotros y Dios. Mi corazón está determinado. Me he determinado dentro mío. Y si dicen amén, mi pregunta es, ¿determinado a qué? ¿O determinado a quién? Porque hoy a menudo escuchamos cuando se habla en las predicaciones y en las iglesias, la gente dice amén, le dicen amén a todo, pero no reflexionamos a qué le estamos diciendo así sea o así es. La pregunta es importante. Si decimos amén al hecho de consagrar nuestros corazones, ¿es consagrarlo a qué y a quién? Esa pregunta debe ser respondida por cada uno de nosotros. Los jóvenes en Babilonia respondieron a esa pregunta. Me refiero a Daniel y sus compañeros. Los otros también se consagraron, ¿pero qué? A las viandas, a las costumbres de Babilonia. Probablemente tuvieron éxito, escalaron. No en la forma en que Daniel y sus compañeros, especialmente Daniel, que era punta de lanza. Él trascendió en la política en Babilonia y luego también cruzando al imperio persa, un hombre que trascendió. Pasaron hombres de gobierno, pero él sin embargo cruzó la línea y pasó, y diríamos, pasó de ser demócrata a republicano o liberal a conservador. Él estuvo en todas las bandas políticas, no porque buscó identificarse con una banda política, sino que estaba clavado en los principios rectores de la palabra de Dios en su vida.
Un corazón determinado. ¿Qué manifiesta? Número uno, el corazón que está realmente determinado acepta la disciplina del Señor. Dios le había advertido al pueblo hasta el hartazgo que si ellos dejaban de alinearse con las ideas de la época, la idolatría y las creencias y costumbres de los pueblos paganos, Dios los iba a castigar. Y el propósito de Dios era el castigo disciplinario, correctivo. Quería hacerles entender a un pueblo duro de cerviz que no quería arrodillarse delante de Dios y irónicamente entregaban sus rodillas a dioses paganos y cualquier creencia que llevaban a la gente a vivir en inmoralidad, a hacer cualquier cosa dentro de la iglesia o de la iglesia, del pueblo de Dios en aquel entonces. Dios envió a los profetas y les habló hasta cansancio diciendo: no hagan esto porque si no obedecen van a tener que sufrir o padecer las consecuencias. Bueno, no tomaron nota. Por más que se les predicó, la gente no tomó nota. Escuchaban a sus predicadores, pero no tomaron en serio sus palabras. Bueno, lo que sucedió es lo que dice el versículo 2. Dios entregó a este pagano, a la nación, todos los tesoros, todo lo que de alguna manera ponía a Dios en el centro de la cultura y sociedad de Judá. Así que Dios los entregó a manos de una sociedad pagana. Esto es una ironía tremenda, entregarlos a los paganos, para que ahora los paganos dicten cuál deben ser las costumbres, creencias y cómo se debe conducir la sociedad. Y lo hizo solamente por no haber obedecido las advertencias del Señor. Y hoy también está pasando lo mismo con la iglesia. Dios está sacando la mano y hemos visto cómo la iglesia se fue cada vez yendo o inclinando. Es como si estuviésemos en una pendiente. Y en una forma, dejamos algo, vieron, a veces pasa que ponemos algo especialmente en invierno cuando está el hielo y ponemos algo y comienza poco a poco a deslizarse hacia abajo, en descenso por la pendiente. Bueno, la iglesia ha estado en un lugar, cuando vemos el nacimiento de la iglesia, un lugar muy especial, pero con los siglos nos hemos ido descendiendo, especialmente en las últimas décadas, por una pendiente de corrupción. Y hoy realmente lo que hacemos con la teología, las doctrinas, la iglesia, las costumbres, los cultos es una cosa que realmente no tiene asidero en las Escrituras. Estamos practicando cosas que practican en el mundo. Oigan, los conciertos de música cristiana son conciertos de rock. Hemos copiado las maneras o modismos de la cultura pagana en la cual deberíamos estar para ser testigos. La manera de dirigir los cultos, de dirigir la iglesia, la manera de vestirnos, de hablar, todo hace eco de lo que viene de afuera, no lo que sale de dentro de las Escrituras. Hoy no tenemos discernimiento. A ver, el otro día estaba planteando la idea de que cada cosa que hagamos o pensamos o decimos tiene que pasar por el filtro. ¿Haría esto Cristo? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos la semana pasada. Si la respuesta es no, no lo hagas. El problema es que la iglesia, en lugar de no hacerlo, hace justamente lo que Cristo no haría. Entonces estamos haciendo las cosas mal. Hemos descendido en la pendiente. Ya no es la iglesia la columna y baluarte de la verdad. Hoy lo que hacemos es defender el fraude, la mentira, las ideologías que han hecho tanto daño a la sociedad. Todavía en el cristianismo, en cuanto al tema del racismo, hablamos en términos de estratificación racial, en lugar de hablar de un solo hombre. Yo les conté a algunos de ustedes cuando fuimos con mi esposa hace muchos años a Atlanta. Y fuimos a visitar la iglesia un domingo. Y fuimos a un lugar donde a una cuadra nomás había una avenida que separaban la comunidad entre gente de color, vamos a llamarlo así, y la gente de tez clara. Nosotros, porque no sabíamos, nos dijeron, ahí está la iglesia, fuimos a la iglesia de tez clara. Yo no tenía la piel tan blanca como los que estaban ahí, y mi esposa ni hablemos, es asiática, así que... Bueno, me llamó la atención porque no había ninguna persona de color en esta congregación y estaban a una cuadra de la comunidad donde supuestamente se concentra la gente de color.
Y en la iglesia, donde está la gente de color, no había ni uno de piel blanca. Estos pueden decir, aquellos son racistas, pero yo digo, bueno, momentito, acá hay algo que está sucediendo. Hay una grieta que separa las dos comunidades. Tenemos dos supuestamente iglesias que debían representar lo que nos dicen las Escrituras, que somos un pueblo. Y sin embargo, estas dos congregaciones se mantenían segregadas la una de la otra. Eso nos llamó poderosamente la atención, nos marcó a mi señora y a mí. Y miren qué interesante, terminó el culto y en cuestión de minutos no queda, era una iglesia enorme, el estacionamiento era una cosa tremenda, llena de autos, no cabía un alfiler. Créame que desde que nosotros salimos del banco, primero no nos saludó nadie, llegamos a la puerta, queríamos que por lo menos el pastor nos diga, bueno, gracias por haber venido, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? Ni el pastor, ni la señora, salimos a buscar el auto, creo que estaba el auto, Gloria, sí, fuimos en auto, no me acuerdo, sí, estaba mi señora por ahí. Pero el estacionamiento vacío. Salieron todos corriendo, no quedó nadie. Eso nos marcó. La iglesia tiene un problema. Hemos descendido y hemos absorbido las costumbres y a veces no nos damos cuenta que actuamos de esa manera, pero sucede. Nosotros los latinoamericanos a veces tenemos congregaciones que son congregaciones de salvadoreños. Esta es la congregación de los salvadoreños. O los, qué sé yo, argentinos. Yo vengo de la Argentina. Acá somos los piolas, ¿no? Porque los argentinos nos creemos, acá me meto en lío con mis compatriotas a través de la cámara, pero al pan pan y al vino vino, dicen en mi tierra, ¿no? Las cosas como son. Nos creemos lo más grande del mundo. Ayer hablamos con mi señora. Yo tuve que salir de mi país y vivir muchos años afuera del país para empezarme a darme cuenta de cuáles son nuestras costumbres. Y esto, les vuelvo a repetir, me van a tirar piedras, pero bueno, que sea lo que sea. Nosotros los argentinos nos creemos que somos lo más grande del mundo. Bueno, yo, gracias a Dios, ya el Señor me enseñó algunas lecciones, ¿no? Y ayer veníamos de ver a mi hija y le digo a mi señora, ¿sabes qué? Hay una cosa que los argentinos tenemos más grande que todos los demás en el mundo. Y mi señora agarró la idea y sí, me dijo, sí, el ego. Amén. El ego. El ego nos hace ver que somos lo más importante, lo más grande, lo mejor, lo central, lo que es necesario. El ego nos lleva a ese punto. Y lamentablemente, gente en la iglesia no se da cuenta, pero tiene esa misma manera de pensar, lo traemos a la iglesia. Y eso pasa en todo el mundo. El problema de asimilar la cultura afuera en lugar de la cultura del cielo, que se nos transmite a través de la palabra. Dios tiene que disciplinar eso. Y es por eso que Dios ha ido permitiendo, ha ido soltando, no digo soltando completamente la mano, porque no nos suelta la iglesia, el fundamento de Dios está firme, pero sí a veces permite que saboreemos la hiel del mundo caído, para que podamos levantar los ojos a Dios y agarrarnos de los pies del Cristo de la cruz e implorar su salvación y clemencia. La persona que realmente ha propuesto en su corazón ser fiel a Dios es una persona que acepta la disciplina de Dios. Hebreos dice que Dios disciplina primero a los de casa, para luego entonces los de casa salir en el nombre del Señor y llevar la disciplina de Dios y el llamado evangélico para salvación. Segundo, la persona que se propone en el corazón o está determinada es fiel a sus convicciones y valores bíblicos. No son negociables, no los negocia con el mundo o la sociedad. ¿Por qué? Porque se ofrece en esos valores que le dan las Escrituras, la vida, la salvación, la vida eterna. Nosotros no comprometemos nuestras convicciones porque la sociedad afuera nos ofrece ventajas si nosotros nos damos el brazo con ellos. A veces cedemos porque vemos que hay cosas que pueden servirnos a nosotros para progresar en la sociedad, no en las cosas espirituales, sino para avanzar en materia social. Ser mejor y escalar en la columna de valores o en la escalera de valores sociales.
Queremos escalar en nuestro nivel económico para ser igual que la gente importante. Nos codeamos con gente importante en los foros de, de gobierno y cosas por el estilo para poder tener cuña y poder tener influencia y de alguna forma acomodarme y escalar, subir en la sociedad. Nos asociamos a las creencias del mundo porque hay ventajas que podemos sacar que nos favorecen a nosotros y que nada tiene que ver con nuestra consagración a Dios. Muchos de los jóvenes que salieron de Judá no siguieron los pasos de Daniel y sus compañeros porque encontraron que las ofertas que le estaban haciendo iba a hacerlos prosperar en esta sociedad extraña. Y es por eso que nunca se habla de ellos en los términos que se hablan de Daniel y sus compañeros. El intento de la sociedad fue en aquel momento, y lo es en la actualidad, adoctrinarnos, instruirnos en toda la cultura del pueblo, así como hicieron con Daniel y sus compañeros, un pueblo extranjero, que sean absorbidos por la cultura, dice el versículo 4 al final, aprender las letras y el idioma de esta gente, olvidar lo que traían, sino aprender lo nuevo que le ofrece la sociedad de Babilonia. Verso 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. A mí no me agarran. ¿Te agarró la sociedad? ¿Alguna de sus ideas? Ya voy a hablar a futuro y yo sé que esto es una bomba, pero voy a hablar de el pastorado de la mujer. Hermanas, no se enojen conmigo. Espere un poco y voy a presentar la tesis. Y usted me va a decir si lo que voy a decir es bíblico o no. Déjeme darle el anticipo, la mujer no fue llamada a pastorear una iglesia. Y sin embargo, la presión social es de meter a las mujeres a pastorear la iglesia. No porque la Biblia lo dice. Y ya se lo voy a mostrar con las Escrituras. Yo le voy a mostrar con las Escrituras que no hay tal cosa. Y sin embargo, usted hoy escucha argumentos tremendos que son militancias ideológicas que se han metido dentro de la iglesia y justifican no solamente eso, pero tenemos hoy pastores homosexuales, lesbianas y una cantidad de cosas que otra vez lo meten a uno en problemas, pero es la realidad que estamos viviendo. Eso sucede porque hemos abandonado el principio bíblico de lealtad a la palabra de Dios y lo que hemos hecho es invitando las ideologías de la sociedad o la cultura donde estamos insertados. Daniel dijo, a mí no me agarran. ¿No deberíamos hacer lo mismo nosotros? Número 3. La persona que está determinado, tiene un corazón determinado, confía incondicionalmente, sin ningún tipo de cuestiones, en su Dios y en los momentos más polémicos y comprometedores que a veces tenemos que encarar. A veces cuando nos encontramos en situaciones que nos ponen en riesgo, la tendencia es de dar un paso atrás. En la iglesia primitiva, durante los periodos de persecución imperial, los persecutores agarraban a los cristianos y los ponían en situaciones muy comprometidas, los tiraban a las fieras, los amenazaban con apalearlos o colgarlos de un poste para prenderles fuego, una cantidad de cosas, matar a los hijos, a la familia. Pasaron las 1001. Bueno, la cosa era de hacerlos negar la fe, y muchos negaron la fe. Esto generó un problema, siglo II, siglo III, especialmente siglo II, finales del siglo I y gran parte del siglo II. Hubo cristianos que dijeron, nos vamos a la hoguera si fuese el caso, y murieron por causa de Cristo. Durante la Edad Media también pasó lo mismo. Tenemos grandes campeones de la fe durante ese periodo que fueron quemados vivos en la hoguera por mantenerse firme en la fe. Pero así como hubo personas fieles, hubo otros que renunciaron a la fe, negaron a Cristo debido a las consecuencias que tenían que encarar. Corazón determinado acepta las consecuencias de lo que es alinearse con el Señor Jesucristo. El eunuco, que había sido puesto a cargo de estos muchachos, tuvo un miedo bárbaro cuando Daniel le dijo, yo eso no lo toco. ¿Por qué? Bueno, porque sabía muy bien que si por casualidad estos chicos comían
esas verduras, ¿no? Las ensaladas que David dijo que iba a comer en lugar de los platos del rey, él sabía que, bueno, se iba a producir una desnutrición que eventualmente iba a repercutir en la opinión del jefe, del rey. Y el rey no era un hombre condescendiente, no, si no se obedecían sus órdenes, pasaban por el cuchillo, o los tiraban a los leones o al horno de fuego, como se había amenazado a estos muchachos, así que no se podía jugar con el rey, y el eunuco sabía eso, por eso es que cuando Daniel le dijo, danos de comer la verdura, la verdurita, en lugar de la comida del rey, el hombre dijo, pero esto me va a costar la vida a mí. Por eso es que trata de negociar con Daniel y decir, a ver, considera este asunto porque me metes en un problema. El gobierno, haciendo uso de la violencia y del poder, se atribuía el derecho de castigar a este hombre por las convicciones de estos jóvenes. Nada tenía que ver el eunuco con las decisiones de Daniel, pero eso nos muestra la soberbia de este rey. Estaba dispuesto a quitarle la vida al eunuco, si fuera el caso, por la decisión espiritual que había tomado este joven con sus compañeros. Tal era el abuso de poder por parte del gobierno en Babilonia. El abuso de poder de las autoridades, lo mismo que sucede en la actualidad. Hoy vemos la potestad pública, la gente que está en el poder y abogados que utilizan su posición no para servir a la sociedad, sino para explotar su autoridad y someter a la gente a pensar y a creer y asimilar las ideas que ellos proponen. Y cuando la iglesia dice no, entonces se le tiran encima y si no van a cancelación los meten presos. Eso es abuso de poder y autoridad. Y la iglesia está pasando por eso. Usted no ve que se le da a las otras religiones el trato injusto que se le da al foro cristiano. Yo no encuentro que salen corriendo atrás de los islámicos. Al contrario, hoy se defiende a los islámicos. Y no digo que debemos darle la espalda a esta gente porque más allá de que no son cristianos, son de otra religión. Sin embargo, son ciudadanos que viven al lado nuestro y debemos respetarlos como seres humanos. Más allá de que tienen otra creencia, esos problemas de ellos con Dios. Pero tenemos que respetar al otro. Nadie dice nada de ellos, pero la culpa de todos los males es tuya y mío, los que somos cristianos. Bueno, eso nos habla de que hay fuerzas espirituales que están detrás de todo esto y que quieren de alguna manera terminar con la obra, que no van a poder hacerlo, pero intentan terminar con la obra de Dios a este mundo, en este mundo, que es predicar el Evangelio para salvación de las almas. Un corazón consagrado o determinado, en cuarto lugar, considera el impacto que pueden tener decisiones de obediencia que son o parecen pequeñas. A ver, ¿qué impacto puede tener un acto pequeño de obediencia en la sociedad, en la manera de pensar de los hombres? Y a veces, debido a que pensamos que somos algo insignificante, que no tengo presencia, no tengo nombre, no tengo influencia, entonces mejor no lo hago porque es perder el tiempo. No. Aunque aportes un grano de arena en las manos de Dios, eso puede ser una gran cosa. Acá, hermano, ponte a pensar esto. Daniel, ¿qué es lo que hizo para impactar la sociedad? El rey, el eunuco y todo lo demás. Decidió comer ensalada en lugar de la bandeja del rey. Ese fue el primer acto de Daniel. A mí, ¿qué cosa trascendente puede decir no quiero comer esto, quiero comer esto otro? Un simple asunto dietético. Algo que podría haber terminado allí. ¿Qué trascendencia puede tener para la sociedad entera? Incluso para la sociedad en cuanto al libro encajado en la historia. ¿Qué impacto puede tener esa decisión de Daniel? Y sin embargo, esa decisión lo llevó luego a que el rey diga, a ver, tráigame a este señor. Claro, el muchacho comió ensalada y tenía mejor rostro, más robusto, estaba más pintón que todos los otros muchachos que, inclusive de Judá, habían comido la comida del rey. Pero estos, a ver, aquellos parece que estaban bien, más o menos, estaban gorditos, la diabetes, el colesterol y todo lo que viene con las cosas raras. Pero este no, este que supuestamente tenía que ser una piltrafa humana, estaba 1,5 kilos. Y esto llamó la atención al eunuco y luego al rey y le dijo, vengan, tráiganme a ese señor para acá. Ustedes conocen la historia, léanla. Estoy corriendo, ¿no? Hay mucho más para hablar de esto. Y Daniel llegó a ser el consejero principal
de toda la gente estudiada entre los caldeos, gente de años que estuvieron al lado del rey aconsejándolos, ninguno pudo competir con la sabiduría e inteligencia de un joven llamado Daniel. Inclusive en los momentos más precarios, ya les digo, que lo tiraban a la fosa para que se lo despedacen los leones, Dios utilizó un plato de comida para exponer a este hombre y que puedan contemplar cuál es el Dios de este joven, que decidió por un plato de comida obedecerlo y obedecerlo hasta las últimas consecuencias. Es interesante como por un plato de comida en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan la historia? Alguien renunció a la bendición de Dios y este, en cambio, por un plato de comida, decidió mantenerse ante la bendición de Dios. Nosotros vivimos como estos muchachos, como extranjeros y peregrinos, hermano. Y vivimos como extranjeros y peregrinos en un mundo y en una sociedad que no solo imparte, sino que ahora impone valores morales distorsionados, horrendos, prejuicios raciales fomentados por conclusiones pseudocientíficas, tendencias de género que se sumaron al debate para imponer agendas totalmente en contra de la naturaleza del ser humano como Dios lo diseñó. Una interpretación marxista de la historia que la describe como una saga de lucha entre clases en lugar de una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y todo lo que es anti-Dios o contra Dios. Y por cierto, una lucha donde Dios no es comprometido, sino que siempre es victorioso, ha sido, es y será victorioso y para su gloria. El mal no tiene chance. Se imponen en nosotros y en la sociedad otros dioses, otras creencias, un lenguaje diferente, un lenguaje innovador, desconocido. Se promete progreso en la inclusión y en la asimilación de los hombres a un sistema, una ideología, cuando en realidad lo único que ofrece realmente es la esclavitud moral, intelectual y espiritual subordinada, forzada a los caprichos de una institución llamada el hombre sin Dios. Jesús dijo, la verdad os hará libres. Hoy nos dicen, la mentira te hará libre. El fraude te hará libre. Las ideologías de turno, las tendencias culturales te harán libre. Eres libre cuando rompes con Dios. Eres libre cuando le das la espalda a la cruz. Eres libre cuando dejas de ir a la iglesia. Eres libre cuando dices no a la voluntad de Dios para tu vida. Y lo que están haciendo es esclavizando a toda la sociedad humana, no solamente a vivir en desobediencia a Dios, sino que la están condenando al eterno infierno. En realidad es que nos han ido llevando cautivos a una tiranía despiadada, sin contemplaciones, de segregación, de discriminación, estereotipos que fraccionan y dividen a los seres humanos en sociedad. Daniel y sus compañeros fieles al Señor pusieron su esperanza no en la sociedad y en las promesas y posibilidades de avance, de progreso, sino que la pusieron en el Dios de ellos. No las posibilidades momentáneas, sino lo que es permanente y eterno. Y es por eso que estos jóvenes propusieron en sus corazones no contaminarse con la sociedad y lo que proponía para todos ellos. La falsa realidad de esos dioses que no ofrecen absolutamente nada para los hombres. En lo personal pienso que Daniel es un ejemplo de convicción, de consagración y fidelidad. Un hombre de convicciones ideológicas, de convicciones en el alma, una persona firme, un joven pero que era un hombre bien plantado. Y esa fidelidad fue premiada con la protección divina y la promesa de un futuro mejor, glorioso y eterno. Daniel y sus compañeros, número 1, fueron extranjeros espirituales en la sociedad. Segundo, jóvenes que estaban previamente preparados, y insisto en esto y subrayo, previamente, no en Babilonia, sino antes de entrar a Babilonia, ya estaban preparados para encarar la sociedad nueva,
con convicciones. Número 3, jóvenes que dispusieron su corazón a ser fieles a Dios en medio de la sociedad extraña. Y número 4, jóvenes de convicciones irrevocables en medio de la sociedad donde Dios los había insertado. Aunque la sociedad hoy intente asimilarnos a los cristianos, a sus ideas, sus creencias y tendencias, acá es donde se determina dónde nos vamos a plantar. Acá es donde nosotros tenemos que aplicar lo que sucedió en aquel momento con estos jóvenes y lo que vamos a hacer nosotros hoy como iglesia. Y lo que tenemos que hacer es determinarnos hoy como iglesia de una vez por todas, en el corazón, a ser fieles a Dios, a no devorar las viandas de la sociedad pagana, a tratar de plantarnos para ser defensores de la verdad que nos deja la palabra de Dios. Y ese es el único camino de esperanza que tiene el hombre hoy de luchar contra el flagelo del racismo. Si vamos a seguir las ideas de los hombres que han fracasado rotundamente para resolver los problemas de la sociedad, si vamos a seguir esa avenida, vamos a seguir caminando en el sendero del fracaso. El único camino de liberación, de libertad, de salvación, de esperanza es el camino de la cruz, el camino que nos lleva al Señor, a ese Dios que una vez asumió forma humana para darte salvación, perdón, vida eterna y absoluta y completa liberación, en lugar de esclavizados al flagelo del racismo. Quiera Dios que volvamos otra vez a los principios bíblicos y sigamos el ejemplo de Daniel y sus compañeros, ya no en Babilonia, sino en la sociedad de hoy, esta nueva Babilonia, para que el mundo vea, no que somos nosotros, sino quién es nuestro Dios. Padre, gracias te damos por habernos escogido y hacernos hoy extranjeros y peregrinos en la sociedad humana, y que estamos preservados y protegidos por tu poder y soberanía. Igual que ayer, sigues poniendo y deponiendo líderes que entran y salen. Tú eres el mismo, Señor. Tu iglesia es la misma. Dentro de la iglesia, sin embargo, se han metido ideas que son corrosivas. Te rogamos, Señor, que nos guardes, nos protejas, nos mantengas íntegros y danos a través del Espíritu Santo el querer y el hacer lo que hicieron y quisieron aquellos jóvenes, de consagrar nuestros corazones a no contaminarnos con las ideas, las raciones, el buffet de ideas que nos presenta la sociedad contemporánea, que es contaminante, es tóxico, es corrosivo, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a presentar tu ideología y no abrazar las ideologías de un mundo que separa a los hombres en lugar de traerlos en unidad a los pies de la cruz de Cristo. Ayúdanos, Señor, ten compasión de los hombres, haznos evangelistas, haznos predicadores de tus palabras y que podamos ser fieles hasta las últimas consecuencias. Porque te lo pedimos, Señor, con acción de gracias, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.